Listo, doctor. Muy bien, muy buena tarde. Saludo a todas las personas que se encuentran en esta audiencia virtual con mucho afecto y admiración, ya saben por las razones. Y vamos a dar paso a nuestra segunda sesión en este tema de las facultades de naturaleza jurisdiccional, pero encargadas a instituciones o autoridades de índole administrativo. Vimos que tanto el Instituto Nacional Electoral, lo decíamos ayer, como los organismos públicos electorales, los OPLES, tienen funciones que son jurisdiccionales, aunque obviamente son órganos administrativos. Entonces, vimos el caso del recurso de revisión, que es el único medio de impugnación que aparece señalado en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Ahí aparecen varios medios impugnativos, recursos y juicios, pero el único de carácter administrativo que está regulado en esa ley es el recurso de revisión. Y ese recurso es de índole administrativa porque conoce y resuelve un órgano del Instituto Nacional Electoral, el órgano jerárquicamente superior a aquel que determinó el acto o el acuerdo, la resolución que tuvo que ser impugnada. Esto lo vimos ayer. Bueno, vamos a hablar de algunos aspectos complementarios de este recurso de revisión. Miren, el día de ayer les señalaba uno o dos ejemplos de cuándo procede un recurso de revisión. Y aquí señalamos otras tres, son ejemplos, no es en forma exhaustiva. Pero, por ejemplo, el acuerdo del Consejo Distrital respecto de la ubicación de casillas. ¿Dónde se van a ubicar las casillas para el día de la jornada electoral? Bueno, si hay discrepancia en esto, resuelve el Consejo Local de la entidad federativa que estemos hablando. Otro ejemplo sería el referente al registro también por parte del comité del Consejo Distrital de las fórmulas de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa. Si hay alguna discrepancia, pues podemos irnos a recurso de revisión, en cuyo caso también lo resuelve el Consejo Local de la entidad que estemos hablando. Y un último ejemplo, porque podríamos dar muchos, son solamente ejemplos. El acuerdo del Consejo Local, en este caso, sobre el registro de fórmulas de senadores. Entonces, esto lo resuelve el Consejo General. Entonces, vamos sabiendo que se va cumpliendo esa disposición de que el jerárquicamente superior, el órgano jerárquicamente superior es el que conoce y resuelve lo que le impugnan al jerárquicamente inferior. Bueno, son algunos ejemplos. Pero me interesa muchísimo que dentro de ese recurso de revisión que ayer analizamos, veamos estas dos jurisprudencias. Son muy importantes. Es la jurisprudencia 23 del año 2012 y la 25 de 2012. A ver, veamos primero la 23. Dice en su rubro, recurso de revisión. Los ciudadanos están legitimados para interponerlo. Y esto me hace un poco de ruido porque si yo me voy al artículo 35, que es el primero que regula el recurso de revisión, y que ayer lo leímos y lo comentamos, encuentro que dice el 35.1. Durante el tiempo que transcurre entre dos procesos electorales federales y dentro de un proceso electoral, exclusivamente en la etapa de preparación de la elección, el recurso de revisión procederá para impugnar los actos o resoluciones que causen un perjuicio a quien teniendo interés jurídico lo promueva. Dice a quien, que le causen un perjuicio a quien, no dice partido político. Sin embargo, en el mismo 35, en su párrafo segundo, ya habla de que sea de interés jurídico del partido político en otra opción de procedencia.
Y en el párrafo 3 de ese mismo artículo 35 dice, solo procederá el recurso de revisión cuando reuniendo los requisitos que señala esta ley, lo interponga un partido político a través de sus representantes legítimos. Entonces, pues me quedo muy extrañado porque la jurisprudencia del tribunal es clarísima. Dice que el recurso de revisión, los ciudadanos estamos legitimados para interponerlo, a pesar de lo que dicen los párrafos 2 y 3 del mismo 35. Y entonces me explica, si ustedes consultan esta jurisprudencia en línea, van a la página del tribunal y consultan la jurisprudencia, van a ver ahí en el texto de esa jurisprudencia que en pocas palabras lo que está haciendo ahí el tribunal es haciendo una interpretación pro persona de acuerdo a lo que mandata el artículo 1 de la Constitución. Y entonces dice, mira, en el primer párrafo dice muy claro, a quien teniendo interés, no dice al partido que teniendo interés. Entonces esto da la puerta para que si un ciudadano estima que le está afectando su esfera jurídica, puede interponer el recurso de revisión. Entonces, es un auténtico ejemplo de esa interpretación pro persona. Y esto nos sirve mucho porque no solamente para entender muy ampliamente el recurso de revisión que estamos estudiando, sino también como un ejemplo de cómo el tribunal está acatando la decisión de la propia Constitución en su artículo 1 cuando establece que la interpretación de la norma deberá ser procurando en ella el mayor beneficio a la persona. O sea, lo que decimos en español, interpretación pro persona, o si lo decimos en una expresión en latín, decimos pro homine. Bueno, el caso es que esto permite que los ciudadanos puedan interponer, si así consideran de su conveniencia, el recurso de revisión. Y la jurisprudencia 25 también del año 2012 dice que la representación es admisible en la presentación e interposición de los medios de impugnación. No se está refiriendo solamente al de revisión, al recurso de revisión, sino a cualquier medio de impugnación. Puede haber representación. Y esto también me hace ruido porque si yo voy al artículo 13, en el párrafo 1, inciso D de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, me dice lo siguiente, dice, los ciudadanos y los candidatos, por su propio derecho, sin que sea admisible representación alguna. Entonces la ley originalmente me está diciendo, si eres candidato o si eres ciudadano, entonces no tienes posibilidad de tener un representante que hable en tu nombre, que promueva en tu nombre, sino tú tienes que hacerlo por tu propia persona. Aquí lo dice muy claro, dice ciudadanos y candidatos por su propio derecho sin que sea admisible representación alguna. Sin embargo, en este mismo afán de la interpretación pro persona y entendiendo que los ciudadanos no siempre pues tenemos conocimientos jurídicos, si los partidos políticos pueden obrar a través de un representante, ¿por qué no yo como ciudadano, que no estoy obligado a ser un experto en la materia, pues ¿por qué no voy a tener derecho a poder tener pues un representante? Entonces, estas dos jurisprudencias hay que conocerlas a fondo y sobre todo reflexionarlas porque son ejemplos de cómo a través de esa interpretación pro homine podemos pues ampliar la esfera de derechos de las personas. Y yo les decía, bueno, nos conviene tener la posibilidad de consultar algún medio impugnativo al respecto para que nos ilustre ya en la vida práctica cómo se conoció, qué era lo que se controvertía y finalmente cómo se resolvió. Entonces, dentro de los muchos casos de un recurso de revisión,
Sugiero este porque es muy claro, es muy fácil de entender la problemática que ahí se planteó. Es el recurso de revisión. Acuérdense que el recurso de revisión lo resuelve el instituto, porque es un recurso administrativo. Entonces ahí lo tienen ustedes señalado. El rubro es INE, Instituto Nacional Electoral, diagonal, Consejo General, fue una resolución de Consejo General, la 332 del año 2021, el año pasado. ¿Y de qué trataba ese asunto? Era un acuerdo del Consejo Local del Estado de Hidalgo respecto a la selección de consejeras y consejeros distritales para formar precisamente el Consejo Distrital en el Distrito 7 Federal, con sede en Tepeapulco, allí en el estado de Hidalgo. Entonces, pues esto se controvertió y lo decidió entonces el Consejo General. Y es muy interesante ver qué resolución se tomó, cómo se movieron todas las piezas de ese recurso de revisión, ya en un expediente concreto. Bueno, son la recomendación. Ahora bien, antes de entrar al tema que nos ocupa esta tarde, quiero que recordemos dónde estamos, qué hemos hecho. Estamos viendo que tanto el instituto como los soples, siendo autoridades electorales administrativas, tienen funciones jurisdiccionales porque conocen y resuelven controversias, lo que es una función jurisdiccional. Entonces, en el caso del INE, por ejemplo, tenemos el recurso de revisión, que ya lo estudiamos ayer. Por cierto, yo les voy a enviar mañana 3 presentaciones. Esta que hemos estado trabajando desde ayer, otra que está dedicada solamente al recurso de revisión, pero de una manera más gráfica para que puedas entenderla mejor, y la que te debo de la primera clase que no te envié. Entonces van a ser 3 documentos que te voy a enviar. Espero que te sean útiles. Pero mira, el INE pues va a resolver el recurso de revisión. Ese recurso, como ya hemos dicho, está en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Es el primer medio impugnativo que regula. Luego, pero el mismo INE tiene el procedimiento ordinario sancionador que conoce y resuelve el INE. Está en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ese lo vimos ayer. Y está también el procedimiento especial sancionador, que se tiene 2 sedes. Primero, sede administrativa en el instituto y luego sede jurisdiccional, tanto en la sala regional especializada como, si es necesario, en la sala superior. Entonces, este procedimiento, este PES, que le decimos por sus siglas, está en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y también en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Ahí es donde encuentro la regulación entre esas 2 leyes de el PES. Y hasta ahí habíamos llegado. Pero me encuentro que hay otros procedimientos que conoce el INE. Por ejemplo, vamos a hablar dentro de un momento del régimen de responsabilidades de los servidores públicos del INE. Esto está en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero también en la Ley General de Responsabilidad Administrativa. Entonces ya apareció otra ley. Y esto lo resuelve también el INE en algunos de sus órganos de autoridad. Y todavía hay otros 2 procedimientos más que resuelve el INE. El procedimiento laboral sancionador. ¿Y ese dónde está? En el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa. Y un último, el recurso de inconformidad, que también está en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa. Entonces, pues son 6 procedimientos los que conoce el instituto, siendo una autoridad administrativa.
En cuanto hacia los soples, ellos conocen dos procedimientos. El procedimiento sancionador laboral local y el recurso de inconformidad. Ambos medios impugnativos están también en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama administrativa. Bueno, pues vamos a ver lo que nos ha faltado. Entonces me voy aquí hasta la lámina 53, permítanme un momento, para que arranquemos de ahí. Aquí está. Aquí lo tenemos. Las y los servidores públicos del INE. Hay un régimen para ellos sancionador que va a sancionar las responsabilidades en que caigan estos servidores y servidoras del instituto. ¿En dónde está este régimen sancionador en materia de responsabilidades de servidores públicos? Está en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los artículos 478 a 486. Yo teniendo mi Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en esos artículos 478 a 486 encuentro todo ese régimen de procedimiento de responsabilidad. El artículo, por ejemplo, 479 señala 11 causales de responsabilidad de los servidores públicos del INE. Entonces, si yo me voy a ese artículo, me voy a encontrar lo siguiente. Fíjense ustedes, vamos aquí a abrir esto y me encuentro 11 causas por las cuales puede caer en responsabilidad un o una servidora pública en el instituto. Dice, serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del instituto y las va enlistando en letras, en literales. Dice, realizar conductas que atenten contra la independencia de la función electoral o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros. Acuérdense que el INE es un órgano autónomo. Luego dice B, inmiscuirse indebidamente en cuestiones que competen a otros órganos del instituto. Yo no puedo, teniendo una función, meterme en cosas que no son de mi autoridad o de mi incumbencia. C, tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones laborales que deba realizar. El inciso D, conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos. Es decir, si hay algún impedimento para que conozcas de ese asunto, no debes conocerlo. Luego, realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones generales correspondientes. Otro, no poner en conocimiento del Consejo General todo acto tendiente a vulnerar la independencia de la función electoral. Otro más, no preservar los principios que rigen el funcionamiento del instituto en el desempeño de sus labores. H, emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento. Otra, dejar de desempeñar las funciones o las labores que tengan a su cargo. Otra, las previstas en lo conducente en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidad. Entonces, esa ley resulta que si me voy a ella, al artículo 8, pues van a ser 24 causales que da. Y K, las demás que determine esta ley o las leyes que resulten aplicables. Entonces, cuidado con estas conductas que puede cometer un o una servidora pública del instituto.
Para tales efectos, cuando se presentan estas situaciones, el órgano interno de control, del órgano interno de control del instituto, sujetará al régimen de procedimientos establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y como disposiciones supletorias para conocer y resolver este problema de las responsabilidades de servidores públicos, aparte de la Ley de Responsabilidades Administrativas, debe tomar en cuenta como forma de disposición supletoria para suplir lo que no esté comprendido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Deben tener comprendida también la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y los principios generales del derecho. Esas son disposiciones que pueden ser supletorias. Ahora, la Ley de Responsabilidad Administrativa habla de la organización y funcionamientos y atribuciones para este procedimiento. Esa ley fue publicada el 18 de julio de 2016 y claro, ha sufrido varias reformas. Hay que ver que esté actualizada. Eh, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los artículos 487 a 493, me dicen cuáles son las atribuciones del órgano interno de control. Recuerden que se le llama órgano interno de control del instituto a un o una funcionaria que son designados por voto por la Cámara de Diputados para llevar precisamente el control administrativo del instituto y maneja su función de manera autónoma, aunque administrativamente está vinculado al Consejo General. Pues ese órgano interno de control va a tener una participación muy grande en esto de la responsabilidad administrativa. Este procedimiento se establece entre los artículos 111 al 229 de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Y sobre lo resuelto en este tipo de procedimientos, es procedente el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del instituto, siempre que la esencia de la impugnación sea de carácter laboral. Si yo trabajo en el instituto, me levantan un procedimiento por responsabilidad porque supuestamente caí en una de las conductas que mencioné. Entonces se toma una decisión interna por parte del instituto. Si yo no quedo conforme, si siento que mis derechos se afectaron, por ejemplo, no tomaron en cuenta mis pruebas, en fin, bueno, pues me cabe todavía recurrir ahora al tribunal, pero ahora sí en un procedimiento de juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del INE. Y aquí va a conocer y resolver el tribunal, quien dirá la última palabra. Entonces, por eso les decía yo ayer que estos recursos y estos procedimientos de carácter administrativo, cabe que tengamos la posibilidad después de impugnarlos, como ocurre con el recurso de revisión. A un partido lo multan, pues el partido se inconforme y entonces se va a un recurso de apelación que conoce el Tribunal Electoral, quien determina la última palabra. Ahora bien, veamos estas tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La tesis es la 128 del año 2001. Dice, juicios laborales, que son los que se refieren a las diferencias que hay entre los servidores del instituto. En los juicios laborales en materia electoral respecto de los servidores del instituto, aquí dice Federal Electoral, pero ya sabemos que lo dice porque en 2001 esa era la denominación del instituto, ahora debiera decir Instituto Nacional Electoral. Únicamente la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación puede tramitarlos y resolverlos sin que lo actuado y decidido en un juicio de garantías la pueda vincular. A lo mejor esta persona solicitó un juicio de amparo y al margen de lo que se haya resuelto en un juicio de amparo, el tribunal está diciendo en esta tesis, a mí no me vincula lo que se haya resuelto si es que hubo un juicio de amparo. Yo voy a resolver conforme a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y resolver lo conducente. No me vincula la resolución de amparo. Ahora bien, vamos a ver este documento que nos salió, ayer no habíamos hablado de él, el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa. En este estatuto se establece, por un lado, el procedimiento laboral sancionador, pendiente a desarrollar una serie de actos por parte de las autoridades competentes del instituto y tercero, si es que los hay, para determinar posibles conductas y, en su caso, imposición de sanciones a las personas denunciadas cuando se incumplan obligaciones y se acrediten prohibiciones a su cargo o que se infrinjan normas constitucionales, legales, estatutarias, reglamentarias o de acuerdos, convenios, circulares, lineamientos y demás normativa, sin perjuicio de lo establecido en otro tipo de responsabilidades. Es que aquí tendríamos que ser muy cuidadosos porque hay una línea divisoria muy delgadita entre lo que es una falta administrativa laboral y lo que es una responsabilidad laboral. Es más, los autores de especialistas en estas materias pues también dividen sus opiniones. Dicen, mira, hay una responsabilidad cuando ya se hace acreedor el afectado a una indemnización. En cambio, una infracción es algo interno en la propia organización del instituto, por ejemplo. Y se acuerdan ustedes que yo leí entre las 11 causales de responsabilidad el actuar con negligencia. Si una persona no es cuidadosa en el desempeño de sus funciones, de su trabajo, puede su negligencia, su falta de cuidado, puede ocasionar un grave perjuicio a toda la labor del instituto en el área que esa persona trabaje. Entonces debemos cuidar porque no es lo mismo una falta que se puede sancionar, tal vez con una suspensión, tal vez hasta con una amonestación, un regaño, a cosas muy graves que pueden dar origen ya a subir de tono y caer en la responsabilidad. Entonces aquí realmente tendríamos que ver el caso específico para ver en qué área nos estamos moviendo, si es una infracción, una pues falta de probidad y otra cosa muy diferente que ya haya una responsabilidad. Cuando es una situación administrativa, como esto de la negligencia, estaríamos en el procedimiento laboral sancionador. El estatuto, sin embargo, el estatuto al que yo me estoy refiriendo, en todo caso señala etapas de conciliación. Quiere decir que antes que yo vaya hasta un procedimiento laboral sancionador, acuérdense que se trata de trabajadores del instituto. Si yo trabajo en el instituto, pues ya que me lleven a un procedimiento laboral sancionador, pues es algo muy delicado, no solamente por mi trabajo que está en riesgo, sino también pues por mi prestigio, mi honor, ¿verdad? Que también está en juego. Entonces, por eso el propio estatuto establece etapas previas de conciliación, a ver si se puede llegar a un acuerdo, es decir, a que se solucione sin llegar al exceso de un procedimiento laboral sancionador. Pero si tenemos que llegar a él, este procedimiento se regula en el estatuto en sus artículos 307 a 357.
Aquí mi recomendación muy cariñosa para todas las personas que están tomando este diplomado es que se den un tiempecito. Sé que no es fácil, que todos ustedes tienen muchísimas ocupaciones, pero pues véanlo en línea el estatuto y pueden leer así rápidamente qué dicen estos artículos del 307 al 357. Ahí está todo el procedimiento laboral sancionador. Por ejemplo, el artículo 312 dice que el que instruye el procedimiento es la dirección jurídica del instituto. Entonces, cuando yo como trabajador recibo una comunicación de la dirección jurídica del propio instituto, pues es muy delicado, me están abriendo un procedimiento laboral sancionador. ¿Y quién lo va a resolver finalmente después de que se aporten pruebas y haya alegatos y todo lo que hay en un procedimiento? El titular de la Secretaría Ejecutiva, el secretario ejecutivo del instituto. Entonces van a haber dos autoridades, una instructora y otra resolutora, es decir, la dirección jurídica que instruye y la Secretaría Ejecutiva que resuelve. Ahora, el 319 dice que se puede iniciar de oficio o a petición de la parte afectada. El 350 dice, a ver, las posibles sanciones que puedo caer: amonestación, suspensión, destitución y hasta sanción pecuniaria. Entonces, cuidado, porque sí es fuerte todo lo que sucede. Y sobre todo, bueno, pues pierdo tal vez mi trabajo y además quedo pues con esa mancha en mi expediente. Ahora, yo puedo todavía dentro del instituto acudir a un recurso de inconformidad respecto a lo que me resolvieron en el procedimiento laboral sancionador. Ese se llama recurso de inconformidad, pero aquí esta lámina es como si tuviera un foco rojo, como si de repente se levantara una alarma, así como cuando el sismo, porque me dice aquí muy claro, dice, no lo confundas con el juicio de inconformidad que se regula en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y es competencia de las salas del tribunal, las regionales y la superior, y que será estudiado más adelante en este diplomado. O sea, si tú ya viste, porque seguramente cuando viste reglas generales, te diste cuenta de todos los medios impugnativos que están regulados en la ley de medios. Y ahí, por ahí entre ellos, está un juicio de inconformidad. Entonces, como este se llama recurso de inconformidad, nos podríamos confundir. Pero no te confundas. No, el juicio de inconformidad es para una cosa totalmente ajena a lo laboral del instituto. El juicio de inconformidad sirve para que podamos impugnar las irregularidades que han ocurrido en el proceso electoral, por ejemplo, en el día de la jornada electoral. Y entonces la competencia para conocerlo son la sala regional, si son elecciones de diputados, senadores, o la sala superior, si es la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Pero ya en este mismo diplomado, alguna persona del personal docente de la escuela judicial te va a explicar ese juicio de conformidad. No lo confundas, yo estoy ahorita hablando del recurso de inconformidad. Ese es en el mismo instituto para que tú puedas controvertir el procedimiento laboral sancionador en el que te fue mal, te resolvieron negativamente. Bueno, pues puedes defenderte. Este recurso está regulado en el estatuto, en los artículos 358 a 368. Por ejemplo, el 358 dice que el recurso de inconformidad es el medio de defensa que se puede interponer para controvertir las resoluciones emitidas por las autoridades instructora y resolutora en un procedimiento laboral sancionador. Recuerda que el procedimiento laboral sancionador tiene dos autoridades, una que es la que instruye el procedimiento y otra la que resuelve. Entonces, pues ante esta situación podemos inconformarnos mediante el recurso de inconformidad.
Y como toda situación apelativa, pues ya sabemos que la resolución que se dicte puede tener cualquiera de estos tres efectos: revocar, modificar o confirmar los actos o resoluciones impugnadas. Si te revocan, pues te fue muy bien, tenías razón, había sido una injusticia. Si te modifican, bueno, pues en algo tendrías razón. Y lo peor que te puede pasar es que te confirmen, porque entonces, pues no, tu inconformidad no procedió, no alcanzó nivel para controvertir la impugnación. Ahora, ese recurso de inconformidad consecuentemente se vuelve como una segunda instancia respecto del procedimiento laboral sancionador. De manera que yo te decía, cuando a mí la dirección jurídica del instituto me dice, señor, se le está incoando un procedimiento laboral sancionador, pues sí me preocupa mucho, y sobre todo si lo pierdo, pero todavía hay una segunda posibilidad dentro del mismo instituto: el recurso de inconformidad. El 359 dice que este recurso puede ser interpuesto por quien tenga interés jurídico en la causa. Y el artículo 360 dice que las autoridades competentes para conocer y resolver el recurso de inconformidad son la Junta General Ejecutiva, si lo que se combate es una resolución del secretario ejecutivo. Acuérdate que él es el que resuelve el procedimiento laboral sancionador. Entonces, va a conocer y resolver la Junta General Ejecutiva. También cuando la autoridad instructora decrete el no inicio del procedimiento o su sobreseimiento en contra de la negativa de cambio de adscripción o rotación también. En estos casos, pues también será será la Junta General Ejecutiva, pero aquí estamos controvertiendo lo que hizo la autoridad instructora, y esa autoridad instructora pues es precisamente la, la, este, la autoridad que inició el procedimiento. Y entonces, acuérdate que dijimos que es la dirección jurídica. Entonces, todo depende de qué es lo que estemos controvertiendo, si lo que hizo la dirección ejecutiva o no hizo. A lo mejor la dirección ejecutiva no quiso interponer el procedimiento, instituirlo. Entonces, pues sería también controversial eso, y lo va a decidir la Junta General Ejecutiva. Otros aspectos del recurso de inconformidad. El Consejo General también es autoridad respecto de los acuerdos para cambio de adscripción o de rotación del empleado, siempre que se trate de una resolución de fondo, porque si se trata de un desechamiento o un sobreseimiento, esto lo resuelve el secretario del Consejo General. Ahora, el 366 dice, tratándose del procedimiento laboral sancionador, solo se ofrecerán y admitirán pruebas supervenientes. Ustedes ya saben lo que son las pruebas supervenientes porque lo vieron en las reglas generales o comunes de los medios impugnativos. Son aquellas que no estaban al momento de iniciarse el medio impugnativo, o que estando tú no tenías facilidad para tenerlas. Entonces son pruebas supervenientes, pero solamente ese tipo de pruebas se pueden aportar. Ahora, el 368 dice que el recurso de inconformidad se debe resolver dentro del plazo de 25 días hábiles siguientes a la fecha del cierre de la instrucción. La dirección jurídica del instituto deberá notificar a las partes y autoridades vinculadas en el caso. Entonces, si ustedes ven, pues ya están ahí los 6 procedimientos que puede conocer el instituto: el recurso de revisión, el PES, el POS, el procedimiento laboral sancionador, el recurso de inconformidad,
Y el recurso de responsabilidad del procedimiento sancionador de responsabilidad de servidores públicos. Ahora vamos con los soples. En el caso de los soples, el libro quinto del estatuto, del mismo estatuto que hemos estado estudiando, regula las labores de los OPLES entre los artículos 369 al 460. A su vez, en artículos posteriores, el estatuto establece el régimen de disciplina de los OPLES. En los soples vamos a encontrar el procedimiento laboral sancionador, como lo encontramos en el instituto, pero en este caso en el ámbito local, porque una OPLE pues solamente tiene sus atribuciones en una entidad federativa determinada. Y esto lo regulan los artículos 461 a 477. Por ejemplo, el 471 dice el título quinto, que tiene por objeto establecer las disposiciones que deberán observar los soples en los procedimientos. Hay dos: laboral sancionador y recurso de inconformidad. Entonces, lo que el instituto hace al nivel federal, el OPLE lo hace al nivel de una entidad federativa, por ejemplo, al nivel de Zacatecas o al nivel de Michoacán, el procedimiento laboral sancionador y el recurso de inconformidad para controvertir lo que se decidió en el laboral sancionador. El artículo 462 dice que cada OPLE, esto es muy interesante, deberá emitir la normatividad correspondiente ajustada a las leyes locales. Y aquí tú te acordarás que ayer, como así de pasada, a lo mejor pasó desapercibido, hablábamos de que no nos debemos confiar en la naturaleza jurídica de la institución que hablemos. Porque sería muy fácil, bueno, pues si es una autoridad administrativa como es el instituto o los soples, pues todo lo que hacen es administrativo. Y al revés, si es una autoridad jurisdiccional como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues todo lo que decide es jurisdiccional. Y no, no es así. En el caso de las autoridades administrativas ya estamos viendo que tienen muchísimos, no es uno ni dos, el instituto tiene 6 vías impugnativas que resuelve, así que no es cosa menor. Y los soples, bueno, tienen menos, pero tienen 2. Entonces, esos actos son de naturaleza jurisdiccional, aunque la autoridad que conoce y resuelve es administrativa. Pero les dije, también puede tener función legislativa sin ser legislador. Y aquí tienes un ejemplo, le dicen a las OPLES, a ver, OPLE, tú ajusta, por ejemplo, las decisiones de este estatuto, trata de empatarlas, trata de compaginarlas, que queden armónicas con la normatividad electoral del estado en que tú ejerces tu función. Por ejemplo, en el caso que yo di de Zacatecas. Entonces ahí el OPLE tiene que adaptar la regulación que hay en Zacatecas en materia electoral. Zacatecas tiene su propia legislación electoral a la normatividad de este estatuto. Entonces ahí hay una función materialmente legislativa, sin que, claro, el OPLE sea un órgano legislativo. 463, el procedimiento laboral sancionador es de naturaleza laboral y para conocerlo, sustanciarlo y resolverlo, se respetarán las garantías de audiencia y legalidad. Claro, la persona que está afectada por que se le está desarrollando un procedimiento laboral sancionador, pues deben respetarse sus garantías de debido proceso. Por ejemplo, que tenga acceso a audiencia ante la autoridad y que pueda mostrar sus pruebas y manifestar sus pretensiones, etcétera. 464. La dirección jurídica del instituto registrará las resoluciones de estos procedimientos, o sea, los procedimientos se desarrollan en el OPLE, por ejemplo, ahí en Zacatecas, y sin embargo la dirección jurídica del instituto, con sede en la Ciudad de México, va a registrar las resoluciones.
Los lineamientos que emita el OPLE, ¿sí? Acuérdate que está adaptando la legislación al estatuto, serán validados por esa dirección. La dirección jurídica está integrada por gente de derecho, por abogados y abogadas, entonces ellos deben ver si el trabajo de los OPLES, adaptando la regulación, pues no afecta situaciones jurídicas, está impecable dentro del campo de lo jurídico. 467, en función de su actividad técnica y operativa, los OPLES pueden instrumentar procedimientos conciliadores. Acuérdense que siempre se procura, pues mejor llegar a un arreglo. Esto no procede si es en materia de hostigamiento y o acoso sexual. En estos casos no cabe conciliación. Las razones son obvias, es una situación sumamente grave y no cabe pues que se hagan señalamientos de conciliación. Ahora dice el 468, señala precisamente los parámetros que deben observarse en el caso antes señalado, o sea, cuando hay acoso o hostigamiento sexual. 469, la autoridad instructora será la designada por el órgano superior de dirección de los OPLES y la resolutora será la Secretaría Ejecutiva del OPLE. Entonces, aquí también encuentro que hay dos autoridades, como sucedía en el procedimiento laboral sancionador al nivel federal, que una autoridad instruye y otra autoridad resuelve. Aquí también lo va a haber, dos autoridades. El 470 dice que la actuación de estas autoridades observará los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Estos principios, como tú sabes, son los que rigen la función electoral en general. Si te vas al artículo 41 de la Constitución, donde está el instituto, sus facultades y todas sus funciones, verás que ahí están mencionados estos principios como principios rectores de la función electoral en general. Bueno, pues los OPLES, al actuar conociendo un caso de procedimiento laboral sancionador, pues tendrán que aplicar estos principios. Ahora bien, también los de congruencia, exhaustividad, justicia y equidad. Estos ya no están en la Constitución, en el artículo 41, sino son principios procesales. Entonces, toda esta gama de principios, unos son procesales y otros son de la función electoral, todos los debe observar de manera impecable la autoridad del OPLE que está conociendo y resolviendo. Y claro, contra lo que decidan, igual que al nivel de todo el instituto, a nivel federal, hay un recurso de inconformidad local. Este está, por ejemplo, en el 471. Dice que las sanciones que se pueden aplicar, bueno, esto es lo que va a dar origen al recurso de conformidad, son amonestación, suspensión, sanción pecuniaria y o destitución. Bueno, el recurso de inconformidad local se regula en los artículos 478 y 479. El artículo 478 dice, define el interés y definición y qué es el recurso de inconformidad, para qué sirve, y habla del interés jurídico del promovente. Y el 479 habla de las resoluciones que pueden, como ya sabemos, siempre revocar, modificar o confirmar las resoluciones impugnadas. Aquí hay una nota, dice que en las entidades federativas se replica el sistema federal respecto a que los tribunales electorales locales pueden conocer y resolver las impugnaciones en materia laboral que previamente haya resuelto los OPLES. Entonces, ¿te acuerdas que al nivel federal, después del recurso de inconformidad, que es la última oportunidad que tienes dentro del instituto,
Bueno, pues cabe todavía que te vayas al juicio para dirimir las controversias y conflictos laborales entre el servidor público y el instituto. Y ahí conoce y resuelve el tribunal. Entonces, en el estado, por ejemplo, en mi ejemplo, en el estado de Zacatecas, a lo que resuelva el OPLE, ya en un recurso de inconformidad, todavía le cabe ir a un juicio laboral ante el Tribunal Electoral del estado de Zacatecas, en mi ejemplo. Entonces, todo lo que resuelva la autoridad administrativa puede pasar al tamiz, al filtro de la autoridad jurisdiccional. Ahora, algunos ejemplos de estos medios impugnativos, porque pues, tú quieres ver un caso, ¿verdad? Tener ahí en la pantalla, si es posible, la resolución. Bueno, aquí pues, te recomendamos el recurso de revisión que tiene por rubro INE, ¿sí? Junta General Ejecutiva, 64, diagonal 2022, pues es de este mismo año. Es la resolución de la Junta General Ejecutiva del INE en un recurso de revisión. Y tienes también el recurso de inconformidad, de resolución de la Junta General Ejecutiva en recursos de inconformidad, el INE, Junta General Ejecutiva 25-2022. Pues si tienes tiempo, podrías ver esto, una vez que tengas esta presentación, pues ver qué se planteó, qué se probó, cómo se resolvió, etcétera. Bueno, pues todo este es el panorama impugnativo de carácter administrativo, ¿sí? Acuérdate todo lo que están resolviendo las autoridades electorales administrativas. Ahorita te lo voy a recordar porque como ya vimos otros datos, ya vimos bastante, pues es posible que ahora ya no te acuerdes. Pero bueno, entonces te voy a llevar de nuevo a esto. El INE, que es una autoridad administrativa, va a conocer y resolver situaciones controversiales. Entonces van a hacer conocimiento y resolución de asuntos que ya no son administrativos, son litigiosos, son de naturaleza jurisdiccional, aunque el INE no es una autoridad jurisdiccional ni lo va a hacer. Y nada más te recuerdo, el recurso de revisión, que ese está en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, el procedimiento ordinario sancionador, el POS, que está en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y que ahí conoce y resuelve todo el instituto y sus distintos órganos de autoridad. El procedimiento especial sancionador, que se tiene dos facetas. La primera, la instructora en el instituto, y ya la resolutora en el tribunal, tanto en su sala regional especializada como, si es del caso, en revisión de esa sentencia de la sala del tribunal especializada, pues la sala general, y que está regulada entonces por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y por la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral. El cuarto asunto de esta naturaleza que conoce el INE es el régimen de responsabilidad de los servidores públicos del INE, que está en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley General de Responsabilidad Administrativa. Y luego, pues tienes los de los OPLES. Bueno, falta uno, el procedimiento laboral sancionador del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama administrativa, y el recurso de inconformidad a ese procedimiento laboral que también está en el estatuto. Y luego, bueno, tienen los OPLES, ellos tienen un campo más restringido, solamente tienen su procedimiento sancionador laboral local y su recurso de inconformidad. Y todo lo que hagan, en esos son 6 de uno, 6 del INE, 2 de los OPLES, en esos 8 medios impugnativos,
todo puede pasar por el tamiz final de lo jurisdiccional, ya sea en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o, francamente, en los tribunales locales. Bien, pues ahora dejamos esto tranquilo, como que vamos a cambiar de panorama, eh, y vamos ahora a hablar de un tema diferente, la justicia electoral en línea. Justicia electoral en línea. Esto es diferente. ¿Te acuerdas que son dos temas los que teníamos que tratar en estas dos sesiones? Uno, las funciones jurisdiccionales o de naturaleza jurisdiccional, pero que competen a autoridades administrativas. Pues eso ya se vio. Ahora nos falta el segundo tema, la justicia electoral en línea. Y sobre este asunto quiero decirles lo siguiente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es ahora un organismo judicial digital. Esto no son palabras mías, son palabras del señor magistrado don Felipe de la Mata. Él, pues, es miembro, es integrante de la Sala Superior, del Pleno de la Sala Superior del Tribunal, pero además de ser magistrado, es una persona, un académico de grandes vuelos, tiene muchísima obra publicada y pues lo hemos escuchado en conferencias, en mesas redondas, en una serie de eventos académicos. Entonces, el doctor Felipe de la Mata, con toda ese conocimiento que tiene de la materia y en su calidad de magistrado, es el que ahora opina que nuestro tribunal es un organismo judicial digital. Y tiene sus buenas razones para pensarlo así. Él habla del Acuerdo General 5 de 2020 y el 25 del 25 de mayo del año 20, como medida urgente por causa de la pandemia. Todos sabemos que en 2020, pues nos tuvimos que ir a refugiar en nuestros hogares, salimos de la actividad normal, ordinaria, con motivo de la pandemia. Y bueno, pues como esto se prolongó y la justicia no se puede detener, la Sala Superior del Tribunal tomó varios acuerdos, llegó a varios acuerdos para continuar su función. Pero en realidad, desde antes que ocurriera la pandemia, cuando ni siquiera sospechábamos lo que nos iba a ocurrir, ya se habían tomado algunas medidas. Por ejemplo, ya se estaba formando los expedientes electrónicos, ya se estaba formando también el uso y la divulgación de la firma digital. O sea, estábamos entendiendo que la computadora puede ser un gran auxiliar. Y efectivamente, la justicia electoral en línea es una vía de acceso a la justicia que establece el expediente electrónico. Es optativo para las partes, pero cada vez va habiendo más interés por acudir a este tipo de justicia, porque optimiza recursos, facilita el acceso a la justicia, la moderniza, la hace más accesible. Se ha iniciado y se desarrolla por ahora para dos recursos concretos: el recurso de reconsideración y el de revisión del procedimiento especial sancionador. Entonces, bueno, pues en estos recursos es donde ya se lleva prácticamente todo el procedimiento en línea. ¿Y por qué se escogieron estos? El recurso de reconsideración y la revisión del procedimiento especial sancionador. Porque en estos casos, como todavía no se regula, o sea, no se ha modificado, no se ha reformado la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que es la ley que opera en la materia,
Pues no se pueden imponer cargas a autoridades nacionales o locales. Por ejemplo, que escaneen, que pues su personal se habilite para conocer este tipo de procedimientos, porque pues tienen que tener una capacitación de cómo se hacen los procedimientos por línea. Pues todo esto cuesta dinero, esfuerzo que no se le puede imponer a otras autoridades si no está en la ley. Entonces, por otro lado, no siempre cuentan los tribunales, por ejemplo, locales o los institutos locales, con los elementos técnicos que esto requiere. Como todo requiere infraestructura y requiere también capacitación. No es difícil entender y empezar a mover los expedientes en forma digital, pero hay que saberlo hacer. Por ello se resolvió que solamente se aplicaría en los medios impugnativos que en cadena impugnativa pasan de sala regional a sala superior del tribunal. Entonces está bien porque el propio tribunal sí puede tener toda la infraestructura. El recurso los dos recursos que tenemos, el de reconsideración, se refiere a impugnar lo que en juicios de inconformidad resolvieron las salas regionales. Tiene otra cobertura, pero bueno, esta es la esencial. Y el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador revisa lo que, como ya sabemos, ya lo dijimos ayer y hoy mismo también lo dijimos de paso, lo que la sala regional especializada resuelve en un procedimiento especial sancionador puede pasar como última instancia a través del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador a la sala superior. Entonces, como son procedimientos que derivan de decisiones de salas regionales, pues el tribunal sí puede asimismo imponerse esas cargas y ver la capacitación de su personal. O sea, el tribunal sí se puede exigir a sí mismo. Lo que no puede, si no está todavía en la ley, es pedir a autoridades que a lo mejor no tienen los recursos humanos o económicos o técnicos para afrontar un procedimiento en línea. Ahora bien, esa justicia en línea posibilita la participación de terceros interesados. Ya ven que en algunos procedimientos hay terceros interesados. Ellos pueden presentar su escrito como en calidad de terceros interesados físicamente porque su participación en este tipo de justicia es opcional. Entonces lo que hacen es presentar su escrito físicamente en papel y la Secretaría General de Acuerdos incorpora ese documento al expediente previamente, claro, escaneándolo y adaptándolo al tipo de expediente electrónico. La sala correspondiente avisa a la sala superior y en su momento le remite electrónicamente el expediente con todos sus anexos. Entonces, en realidad seguimos todo un procedimiento, nada más que ya no es físicamente, ya no es con todo el papel, sino que ahora pues es vía electrónica. Las notificaciones personales o por oficio se pueden hacer también electrónicamente. Las actuaciones de admisión, admisión del recurso, de sustanciación y resolución se hacen por la misma vía electrónica. Y las resoluciones se firman por parte de magistrados y magistradas de la sala que corresponda con firma electrónica, que hace las veces de una firma autógrafa. Todos, en realidad, los servidores que tenemos que firmar documentos en el tribunal, ya pasamos por el procedimiento de hacer nuestro trámite para tener firma electrónica. Entonces ya es lo que se utiliza. Cuanto más claro las altas autoridades del tribunal, como las y los magistrados y todo el cuerpo secretarial ejecutivo. Se cuenta paralelamente con una copia del expediente de manera física, la tradicional, por cualquier falla del sistema.
O sea, queremos ser muy precavidos, todavía no confiamos en que no pudiera borrarse un expediente. Por eso se guarda todavía copia del expediente. La sala superior, en su calidad de la máxima autoridad, la autoridad de cúpula, puede generar este tipo de procedimientos para agilizar y hacer más eficiente su labor jurisdiccional. Además, la emergencia que originó la pandemia hace ver la urgente necesidad de utilizar este tipo de procedimientos de manera permanente. Fíjense, la sala ya había tomado medidas, cuando te digo, ni siquiera pensábamos en la pandemia, nadie sabía de la pandemia. Sin embargo, ya había notificaciones electrónicas, por ejemplo, y ya se empezaba a establecer la firma electrónica. Y en eso nos sorprendió abruptamente, como a todos, la pandemia. ¿Se acuerdan que de un día para otro todo el mundo a su casa? Ya no podías venir a la oficina y tenías que estar protegidísimo para no tener un contagio que pues en los primeros momentos era casi mortal en todos los casos. Entonces, bueno, pues la sala superior tomó varios acuerdos para ir poco a poco, pues, ejerciendo la función jurisdiccional electoral. Por ejemplo, el acuerdo en el cual se establece que vamos a tener la posibilidad de que las sesiones públicas, donde los señores magistrados y magistradas toman la decisión y la votación de los proyectos de resolución se hiciera en forma virtual. Y entonces, pues sí, en una audiencia electrónica se llevaba a cabo con la misma posibilidad que si fuera presencial. Se exponían los asuntos, se discutían y finalmente se votaban y se caía en una decisión al respecto. Entonces se podía hacer electrónicamente. Y ahora, cuando pasa la pandemia, pues vemos que pues debemos tener todas las precauciones porque no sabemos si en algún otro momento hay alguna interrupción por lo que gustes y no se puede detener la justicia electoral. Esto es muy grave. Lo mismo le pasó al instituto. Recuerden ustedes que venían las elecciones de los estados de Hidalgo y, el estado de Coahuila. Y pues, ¿qué hacíamos? Porque no se podía pensar en ir a votar. Sin embargo, también se tomaron medidas y pudimos salir adelante. O sea, no se puede detener la vida electoral del país y consecuentemente tampoco la justicia electoral. ¿Qué ventajas tiene la justicia electoral en línea? Pues elimina barreras de distancia. Ya no es necesario que te desplaces de un lugar a otro porque la computadora pues es una comunicación instantánea. Es un sistema blindado, le podemos poner blindaje. La sustanciación de los asuntos litigiosos es más rápida y eficiente. La emisión de sentencia igualmente se agiliza. Se garantiza la máxima publicidad respetando la protección de datos personales. Se trata de un gran logro en la evolución de la impartición de justicia en materia electoral en nuestro país. Bueno, tiene claro también algunas desventajas. Una de ellas es que pues necesitamos capacitar. Es decir, todo el mundo ya más o menos maneja su computadora, pero hay algunos aspectos que sí deben tomarse en cuenta para efectos de desarrollar todo este procedimiento. Y también tenemos que tomar en cuenta los recursos económicos. Como todo, cuando lo vas a establecer, pues tiene desde luego un mayor costo, pero una vez que está establecido, ya los costos se deprimen porque ya lo tienes establecido. Entonces, el entrar a toda la justicia electoral en línea, pues es una meta ambiciosa que sí requiere dedicación, una política específica para ir avanzando y calificando las etapas de evolución, etcétera.
Pero hacia allá vamos, y no solamente México, sino prácticamente todos los países están entrando a esta digitalización de todo su sistema procesal en todas sus materias. Entonces, hay ya un gran desarrollo, por ejemplo, en Canadá, desde mucho antes de la pandemia ya estaban muy avanzada su justicia en distintas materias, no precisamente en lo electoral. Entonces, pues tenemos que poner empeño en ello. Pero vamos bien. Por lo pronto les comento que en estos días la política de nuestro tribunal es en el sentido de, pues prácticamente cero papeles. Lo menos que se pueda tener documentos por escrito, mucho mejor. Sí sabemos que se está haciendo la copia de los expedientes para evitar que se pudieran de alguna manera perder, pero salvo esa situación, se prefiere que todo sea electrónico. Y en esto, pues no somos los primeros realmente, porque por ejemplo España ya tenía esto instrumentado desde hace como 10 años. En España llevan la política de cero papel y la verdad sí les funciona. Entonces todo esto nos lleva pues, a la justicia eh, digital. Ahora bien, llegamos a las conclusiones. Dice que independientemente de la naturaleza jurídica de la autoridad en el caso electoral a la que se haga referencia, sus funciones deben ser valoradas sustancialmente por su función, no por la autoridad que realiza la función. En consecuencia, la autoridad electoral administrativa tiene asignadas por ley algunas funciones esencialmente jurisdiccionales, así como la autoridad electoral jurisdiccional tiene otras esencialmente administrativas. El recurso de revisión, el procedimiento sancionador de responsabilidad de servidores del instituto, el laboral sancionador y el recurso de inconformidad son medios impugnativos que deben ser resueltos por una autoridad administrativa, aunque sea esencialmente de naturaleza jurisdiccional, igual que los procedimientos administrativos sancionador ordinario, y en especial que tienen una naturaleza jurídica específica ya en sede administrativa o en ambas sedes, administrativa y jurisdiccional respectivamente. Los soples también desempeñan un papel importante cuando deben fijar con la validación de la dirección jurídica del INE los lineamientos para desarrollar su justicia laboral local. Tanto a nivel federal como en el local, lo resuelto en funciones materialmente jurisdiccionales por la autoridad administrativa electoral podrá ser impugnado ante las autoridades jurisdiccionales electorales locales. Se concluye que la participación del INE y de los soples en materia de conocimiento y resolución de diferentes tipos de procedimientos impugnativos constituye una parte esencial del sistema integral de justicia en la materia electoral, independientemente de lo acotado en sus atribuciones respectivas. Con motivo de la pandemia por COVID-19, fue necesario en 2020 implementar por acuerdo general la justicia electoral en línea, observando los beneficios de este sistema. Se considera la necesidad de fortalecerlo. La justicia electoral en línea representa un avance importante en la evolución de la impartición de la justicia electoral en México. Y ahí pues termino la presentación. Podríamos hablar de esto todavía por muchas cosas, ningún tema se agota realmente nunca. Siempre hay muchas cosas que quedan en el tintero, pero pues ahí ya tienes materia para pensarle. Porque, por ejemplo, ustedes, que son sobre todo personas que pues son jóvenes, que tienen todavía una trayectoria profesional muy larga, pues ya se van a enfrentar no solamente en lo electoral, sino en general, se van a enfrentar a la justicia electoral virtual, a la justicia virtual, no precisamente electoral, todo ya va a ser en línea. Y tiene sus grandes ventajas, aunque claro, también algunas desventajas, obviamente. Pero pues tenemos que enfrentar nuevos tiempos ante grandes retos que nos plantea la contemporaneidad, pues tenemos que ingeniarnos para poderlos afrontar debidamente.
Y ahora lo que a mí me queda, pues es que tengo 3 compromisos con ustedes, enviarles esos 3 documentos que creo que les van a ser muy útiles. Entonces, sí les ruego, si se los envío, pues que los revisen, ¿verdad? A ver si les pueden sacar mucho provecho. Y no sé si tengan alguna pregunta, alguna cosa que quieran plantear. Si no es el caso, pues mira, ahora sí salimos muy temprano. Todavía alcanzamos, ¿verdad?, la función de la noche en el cine. La última función podemos ir, ¿verdad? Pero bueno, pues hemos agotado la temática. Y no estoy muy seguro, ustedes quizás sí lo estén, creo que tengo con ustedes alguna otra intervención dentro de algunos días. No sabes el disgusto que eso me produce, volverlos a ver. No, no crees, al contrario, es un placer siempre estar con ustedes tan inquietos, tan motivados. Con muchísimo gusto vendremos las veces que así consideren nuestras autoridades. Y no sé si el señor ingeniero Galván todavía ande por ahí o está atendiendo alguna otra cosa. Ingeniero Galván, ¿está usted por ahí? Creo que no está. El ingeniero Galván, ¿qué hacemos? Ingeniero, no nos deje usted solos aquí como Robinson Crusoe en medio de la mar para que pueda detener su grabación. Bueno, pues tomaremos. Estoy, doctor. ¿Tiene usted algún comentario en su chat y eso? Déjeme ver, permítame un segundo. Sí. No, doctor, no hay nada. Bueno, ingeniero, pues si no hay preguntas ni comentarios, pues si usted nos autoriza, podemos dar por concluido. Perfecto, doctor, como usted diga. Le Voy mando, cerrando la grabación. le mando un abrazo muy fuerte, como siempre, con mucha gratitud por todo su apoyo, sobre todo con esto que se enreda en la presentación. La verdad no me había pasado, ¿eh? Yo creo que ahí don Vicente, que lo veo atrás, algún maleficio me hizo a mi computadora, No se ¿verdad? preocupe, al ratito la checamos. Bueno, le mando un abrazo muy fuerte a todos, cuídense mucho y que tengan una tarde tranquila. Gracias, Hasta luego. doctor. Igualmente, buena tarde para todos. Hasta mañana. Hasta luego.